Muy bien, vamos a continuar entonces en esta mañana con nuestro estudio bíblico acerca de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, en esto que hemos titulado Sacrificio Vivo. Y hoy en día, cuando tomamos el capítulo 12, nos damos cuenta claramente que aquí el discurso va a cambiar. Y ahora va el apóstol Pablo, y vimos la semana pasada, a darle una responsabilidad a cada cristiano. Y la primera responsabilidad tiene que ver con que cada día, en cada instante de su vivir, en cada actividad que se realice, nosotros debemos ser conscientes que nuestra vida es una constante adoración a nuestro Dios presentada en un sacrificio vivo. Que hablaba, decía, santo y agradable a Dios. Y es interesante porque hablaba también acerca de que nuestro culto racional, es decir, conscientemente tengo que asumir esa obligación y saber que en mi vida no solamente es un privilegio ser cristiano, sino también una obligación, mi conducta diaria, presentándome ante Dios como un sacrificio vivo. 2 semanas atrás veíamos claramente que esto sí trae recompensas, porque si algo debe motivar mi vida, este es el hecho de entender y saber que mi vida tiene un propósito, lo veíamos la semana pasada claramente, en cuanto que mi vida tiene que llevar una honra continua a nuestro Dios, que ese es nuestro propósito de vida, sino que también veíamos acerca de los galardones y la herencia que recibimos de parte de Dios a aquellos que decidimos obedecer, y hasta podemos decir intencionalmente en el proceder en nuestra vida cristiana. Por eso yo sé que la vara es un poquito alta cuando hablamos acerca de esto. Sin embargo, déjame decirte, no es imposible. Y lo tenemos que hacer posible. Nuestra primera motivación debe ser Jesucristo. Nuestra segunda motivación debe ser los galardones, la herencia que recibimos para poner delante de los pies de Cristo el día que nos veamos cara a cara con Él. Pero Romanos capítulo 12, versículo 2, que es el versículo que hoy vamos a estar estudiando en esto de sacrificio vivo, nos dice lo siguiente. Romanos 12, capítulo 2, lo tienen ustedes en pantalla, y dice la palabra de Dios lo siguiente: no os conforméis, ¿qué cosa? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra clave para entender hoy y seguir adelante en este tema de sacrificio vivo, y el tema que vamos a estar hablando hoy, tiene que ver con la frase que aparece allí en el versículo 2, donde dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo nosotros podemos realmente empezar a cambiar la forma de pensar? Cambiando la forma de pensar es el desafío para cada uno de nosotros en esta mañana. Déjame decirte algo. Si hay algo que es difícil en la vida de toda persona adulta, es cambiar la forma de pensar, porque esta fue formada desde nuestra niñez. Y tenemos que tener muy claro esto, hombre. Y aquí voy a abrir un paréntesis. No solamente para llamar la atención de cómo nosotros pensamos, sino del compromiso que nosotros debemos asumir como varones día a día con la niñez. Sí, porque cuando hablo de los niños, muchas veces relacionamos el cuidado, la atención o la formación de la niñez con las mamás, ¿no? Y decimos, pues la mamá está en casa más tiempo con los niños, y es nuestra forma de pensar constante. Y está bien, podemos pensar así, podemos decir, bueno, es válido si de repente se da de forma más natural el cariño, el amor, pero cuando nosotros nos comprometemos en una relación nos damos cuenta que siempre todo es 50-50. ¿Sí? Las buenas y las malas son 50% de responsabilidad, de eso se trata, ¿no? Nadie tiene una responsabilidad al 100% cuando se trata de una relación con otras personas, sino que es cada quien tiene su parte y cada quien tiene su responsabilidad, que son parte de un todo. Y cuando hablamos de la niñez y en la formación del pensamiento de la niñez, la palabra de Dios es muy particular. Y recuerden que en Proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. La importancia de ser influencia en la vida de los niños, de nuestros hijos en primer lugar y luego de los niños en la sociedad, ¿por qué no? Ahora, si alguien tiene claro esta realidad de la importancia de estar presente en los primeros momentos en que un niño empieza a desarrollar su forma de pensar, es el mundo. El mundo la tiene muy clara.
Cuando el mundo quiere hacer un cambio significativo en la sociedad, comienza por cambiar o manipular la forma de pensar de los niños. ¿Por qué? Porque cuando llegan a una edad adulta, toda esa información que recibieron está ahí guardada y vimos. Es muy difícil cambiar la forma de pensar porque en la niñez es donde nosotros formamos nuestros pensamientos o nuestras bases para consolidar o llevar adelante una vida adulta. Entonces, como padres, aquellos que somos padres tenemos la responsabilidad, y pueden decir, bueno, quizás mis hijos ya están muy grandes, no tuve la posibilidad. Bueno, recordemos siempre este principio, como papás. Si Dios te presta vida, quiere decir que siempre hay una posibilidad de cambiar, incluso de volver atrás y hacer cosas que no hicimos, las oportunidades que Dios nos da. Sin embargo, el compromiso va de nosotros, y sobre todo nosotros como ministerio de varones, de hombres, de influenciar la niñez en forma correcta con la palabra de Dios. El mundo lo tiene claro, El mundo lo tiene claro y hemos visto estos últimos años sobre todo en cuanto a los cambios significativos en la educación o en las escuelas, mejor dicho, ¿no es cierto?, en la forma de pensar, en las leyes que se quieren cambiar o todo aquello que se quiere llevar y atentar contra el pensamiento de la niñez. Yo pregunto, ¿dónde está la familia en todo esto? ¿Dónde están los padres que ponen y sacan y dan adelante la cara por un hijo para que no se utilice todo esto? No podemos esperar nada del gobierno, No podemos esperar nada. No debemos esperar nada del gobierno. Porque la base de la sociedad es la familia. Papá, abuelo, tienes la oportunidad de influenciar en forma correcta la vida de un niño. Es más, tanto es así que pensemos, si alguna vez has sido un psicólogo, te vas a dar cuenta que lo primero que hace un psicólogo para buscar la raíz de tus problemas es hacer un viaje de retrospección, de ir hacia atrás en tu vida. Y generalmente todo trauma en la vida de una persona comienza en algún problema que hemos tenido en la niñez con alguna relación, ya sea con papá, que es el mayor de los casos, o con mamá, o alguna situación que hemos vivido de niños. Entonces, es importante tener en cuenta que cambiando nuestra manera de pensar, si todo comienza en poder sanar aquello que ocurrió en nuestra niñez y comprometernos con la realidad de hoy en día. Veo en Rey de Reyes el ministerio de niños y lastimosamente no hay muchos hombres, y acá Luis Miguel no me va a dejar mentir, lo platicaba hace unas semanas atrás, no hay muchos hombres involucrados en el ministerio de los niños. Es como que eso le corresponde a las mujeres, ¿no? Nos gustaría ver más varones, hombres, padres de familia involucrados en un ministerio donde la figura del hombre es importante. Es importante. Cierro paréntesis en cuanto a eso y vuelvo, porque creo que esto era importante hablarlo, hombres, porque necesitamos empezar a cumplir nuestros roles, hacernos cargo de lo que realmente nos toca a cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de cambiar nuestra manera de pensar, la palabra de Dios nos dice enseguida en Romanos capítulo 12 que lo que tenemos que hacer nosotros es no moldearnos a este mundo. Si alguna vez has entrado a la cocina y sabes lo que es un molde es un recipiente que tiene una forma ya determinada donde tú vas a agregar lo que quieres cocinar y va a salir con esa forma, ¿no? Es decir, es algo ya determinado. Bueno, el mundo se rige por formas ya determinadas, por cuestiones predeterminadas. Aunque te dicen hoy en día que tú eres libre y es lo que tú quieres con tu vida, el mundo te ofrece las alternativas de lo que tú quieres ser. Y si no está, te le inventan para lo que seas. Entonces, opciones para no hacer lo correcto en este mundo sobran. ¿Por qué? Porque cuando Pablo nos advierte y nos dice que nosotros no nos moldeemos a este mundo, está el pensamiento claro allí, y lo puedes leer en todo el libro de Romanos, que el mundo por sí aborrece a Dios. Vivimos en un mundo que aborrece a Dios, donde no hay compatibilidad. En el mundo caído no hay compatibilidad con un Dios verdadero, un Dios 3 veces santo. Por lo tanto, nosotros debemos ser muy inteligentes y muy sensibles a la hora de nuestra forma de pensar. No como el mundo piensa, no bajo las pautas y los moldes que el mundo nos da. Pablo le escribe a los Gálatas en su introducción, después de presentar a Jesucristo y su sacrificio, en el versículo 4 del capítulo 1, que todo lo que Jesucristo hizo tiene un propósito. Y ese propósito en Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice que es para preservarnos ¿de qué? ¿Para librarnos de qué? Del presente siglo.
Gálatas fue escrito en el siglo I y hoy estamos en el siglo XXI. Es decir, han pasado 2000 años de un siglo que es constante y que la maldad es constante y que está presente en todas las etapas de la vida. Nunca hay un tiempo mejor, ni tampoco lo hubo, ni lo habrá. Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos, dice la palabra de Dios, en un siglo malo. Santiago levanta ese principio, podemos decir, redobla esta realidad y dice en el capítulo 4 y su versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, si tú quieres ser de la onda del mundo, pensar como el mundo, actuar como el mundo, ¿te constituyes en qué, dice Santiago? El enemigo de Dios. Y la Biblia dice, no hay peor cosa que dar coces contra el aguijón. Ir en contra de la verdad absoluta. Ir en contra de un Dios celoso, santo, sí, que es amor, que es verdad, pero también es justo. Y la justicia de Dios, yo sé que a no muchos nos gusta, por no decir a ninguno nos gusta, porque su justicia no permite pecado, no permite error. Pero está Jesucristo. Jesucristo como nuestro mediador, como aquel que proveyó para librarnos de este siglo malo, no para que nos andemos nosotros transando o haciendo amistades con este mundo. No hay ni siquiera una opción, hombres. Déjame decirle así de claro para que entiendan. No hay opción. Entonces, ¿pero cómo le hago? ¿Cómo le hago si vivo en un mundo caído que piensa en forma caída, que me ofrece esas opciones caídas? Bueno, Jesucristo fue claro y dijo, los voy a dejar en este mundo. No va a ser fácil, pero tenemos una misión, ser sal y ser luz, marcar la diferencia, desarrollar una manera de pensar diferente, desarrollar en nosotros lo que la palabra de Dios llama la mente de Cristo. Y para eso, ¿dónde crees que tenemos que ir a buscar este pensamiento? ¿Dónde crees que debemos ir cada día a buscar aquellas cosas que van a transformar nuestra manera de pensar? La Biblia. No es la iglesia, no es venir a este lugar, ¿sí? Sino que es en lo secreto, en lo privado, no solamente con la palabra, sino con el Dios de la palabra. Y es allí donde comienza nuestro proceso de moldear nuestros pensamientos, no a la forma de este mundo, sino lo que nosotros conocemos como el renovar nuestras mentes. Es tiempo de que hombres renueven su mente, renueven su mente. Y es interesante cuando pensamos en este punto, varones, porque el apóstol Pablo está claramente diciendo, no abracen los conceptos de este mundo. No hay por qué abrazar los conceptos de este mundo. Yo te pregunto, cuando hablamos de renovar, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa renovar? Cambios, ¿no? Cambios. Hay gente que tiene la facilidad de que cuando se cambia de casa, ¿sí? Ya sea por mudanza o porque cambia casa nueva, no se lleva nada de los muebles anteriores, sino que tienen la facilidad, o no sé, la capacidad de endeudarse y poner muebles nuevos, ¿no? ¿Por qué? Porque casa nueva, mueble nuevo, queremos que luzca bien, que esté todo bien bonito. Y qué bueno, ¿no? Si tiene la posibilidad de hacerlo, está bien. No encuentro un problema con eso, siempre y cuando seas un buen administrador. Sin embargo, hay muchos cristianos que reciben la gracia de Dios. Sí, Cristo los acepta como sus hijos, pero luchan con las viejas costumbres, con las viejas tradiciones, con la vieja forma de hablar, con la vieja forma de pensar. Y les cuesta renovar su mente. Y dice, qué difícil es. Mira, no es tan difícil como pensamos. Porque todo esto de renovar la mente es ser transformados desde la forma de pensar. Y nuestra forma de pensar se renueva a través de aquellas cosas que consumimos, ¿no? Te dejo, mejor dicho, una forma práctica de saber cómo va la renovación de tu mente día a día, cómo la puedes contar. El día tiene 24 horas. De las 24 horas productivas son, ¿qué? 8, 10, 12 horas. Y quizás estamos siendo generosos con 8 de productivas, porque por más que trabajamos 8, 10 horas, la productividad es menos, ¿no? Porque a veces nos distraemos en esto, en aquello, pero vamos a poner ser generosos en 8 horas. Tenemos tiempo de descanso, tratamos de buscar tiempo de descanso. Tiempo que tenemos que tener, sí, para nosotros también, para ir tomando nueva fuerza. Ahora te pregunto, si tú hicieras
una lista de tu día a día y pusieras en esa lista cuánto tiempo le dedicas a comer, cuánto tiempo le dedicas al aseo, cuánto tiempo le dedicas a tu esposa, a tus hijos, cuánto tiempo le dedicas al Netflix, al celular, a cualquiera de esas plataformas que pasan series, y cuánto tiempo le dedicas a Dios. ¿Cómo sería esa evaluación diaria? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? ¿Cómo sería esa evaluación diaria? ¿De qué está llena tu mente? ¿De qué estarían llenos tus pensamientos? Sobre todo ese tiempo que nos damos para nosotros en lo que se llama tiempos de ocio, que no son malos siempre y cuando los administremos de forma correcta, ¿no? ¿Cuánto tiempo en un tiempo de ocio te llevas tú sentado viendo tu serie favorita? Porque ahora ya no tenemos que esperar de un día para otro, una semana para otra, ver una serie. Si tenemos esas plataformas para ver televisión, las vemos de corridito, ¿no? Y a veces un capítulo te lleva a otro, y te diste cuenta, invertiste 4 o 5 horas, te desmañanaste, ¿no es cierto?, viendo una serie. Y de repente al otro día te tienes que levantar y te acuerdas de que, bueno, Dios ayúdame, y rápidamente tomas un café y sales y tu día va pésimo. ¿Y quién tiene la culpa de lo que pasa? Ay, Dios, me dejaste, me abandonaste, no me amas, no me quieres. Y Dios siempre en su privado esperándote, con un buen café, con su palabra abierta, con muy buenos consejos para nuestras vidas. Pero cuando hacemos esa evaluación, ¿cómo queremos renovar o ser transformados en nuestra forma de pensar si lo que metemos es lo que el mundo nos ofrece? Es lo que el mundo nos ofrece. Mira, ya no te digo que estés 8 horas con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que es viva y eficaz y entra en nuestras vidas y con el apoyo del Espíritu Santo se va haciendo cada vez más fuerte en nosotros y transforma. Que sí dediques un tiempo considerable cada día. Y si es lo primero que haces en la mañana, mucho mejor, porque la mente está más fresca, más abierta. Y cualquier cosa que nosotros metamos a nuestra mente de la palabra de Dios como prioridad en nuestras vidas, te puedo asegurar que nunca va a dejar de crecer si es algo constante. Porque no está sola, está con la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos en esta lucha, hombres. ¿Sí? Dios sabe lo difícil que es y Él puso en nosotros el poder del Espíritu para que nosotros podamos renovar nuestra mente y ser transformados desde nuestra forma de pensar. Porque cuando logramos esto, lo último o lo más importante que nosotros podemos hacer, dice Romanos capítulo 12, el propósito de la renovación de nuestro entendimiento es para qué, dice, para que comprobemos qué cosa, para que nosotros aprendamos a comprobar la voluntad de Dios. Si algo reniega cada cristiano es saber, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y anhelamos y rogamos que nos pase como el apóstol, que baje del cielo ese telón y nos muestre todas las cosas que son para nosotros. Y pareciera que la voluntad de Dios es muy difícil. Difícil en el sentido de encontrarla, de descubrirla. Déjame decirte, la voluntad de Dios está al alcance de nuestras manos. La voluntad de Dios podemos estar descubriéndola día a día, momento a momento, porque todo lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad revelada para nuestras vidas, está escrito en la palabra de Dios. No le inventamos ni le agregamos nada a la Biblia. Y todo lo que nosotros necesitamos y queremos para nuestras vidas, todo aquello que nos hace bien, está en la palabra de Dios. No le inventes a la voluntad de Dios. No le busque. Dios sabe acerca de las relaciones personales, Dios sabe acerca de negocios, Dios sabe acerca de amistades, Dios sabe acerca de todo. Y todo está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está el consejo para escoger una pareja, en la palabra de Dios está el consejo para hacer un buen negocio, en la palabra de Dios está un consejo para tener buenos amigos, está un consejo para ser buenos amigos, para ser padre, para ser... Todo está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos todo muy cómodo. Que nos los vengan y que nos los digan, porque lo merecemos. Pero dice, si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a descubrir nunca cuál es la voluntad de Dios. Y a veces cuando descubrimos la voluntad de Dios no nos gusta, porque no va de acuerdo a nuestros caprichos o a nuestros deseos. Sin embargo, Pablo escribe y dice que la voluntad de Dios tiene características. En primer lugar dice que la voluntad de Dios es algo o todo lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Todo lo bueno.
Dice la palabra de Dios ahí que la voluntad de Dios es bueno. Comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios. Pregunto, muchas veces a nuestro entender, ¿es bueno lo que nos ocurre? ¿Es buena la voluntad de Dios? No necesariamente. No necesariamente la voluntad de Dios a nuestra forma de ver o de percibir no es buena. No es buena, nuestro sentir no es bueno, pero no se trata de lo que nosotros percibimos, se trata de lo que Dios ha marcado y Él llama que es bueno para nuestras vidas. Nunca se trata, recuerden esto, la vida cristiana, de que nuestros caprichos sean cumplidos o que nuestros caprichos sean satisfechos. Todo eso de sentirnos bien, de vivir una vida agradable, una vida sin mayores sobresaltos, depende de las elecciones que nosotros hacemos todos los días. Depende si decidimos obedecer o no lo que la palabra de Dios nos dice. La voluntad de Dios fue que yo esté casado con esta mujer. La voluntad de Dios fue que yo esté en este trabajo. La voluntad de Dios fue que yo tenga estos amigos. La voluntad de Dios me trazó cuál era la mejor mujer que yo podía elegir. La voluntad de Dios me trazó cuáles eran los mejores amigos, cómo hacer de la mejor manera los negocios. Si lo hice, la voluntad de Dios va a ser buena, porque es buena para Él. ¿Sí me explico? Si quiero ese mismo sentir, debo entonces renovar mi forma de pensar a la hora de elegir y saber qué elegiría Dios como pareja. ¿Qué negocio haría? ¿Qué amistades tendría? ¿Cómo llevaría adelante las relaciones personales? Dice la palabra de Dios, y ahí lo tienen en sus hojas, dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 2, 7, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. La voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios es que nadie se pierda. Pero no todos llegan a obedecer este principio. Porque muchos todavía viven una vida pecaminosa. Si tú eres un hijo de Dios y todavía luchas con el pecado y el pecado es constante en tu vida, yo revería ciertamente tu relación con Dios. Y si realmente eres un hijo de Dios y no simplemente un simpatizante o no simplemente un religioso. Porque un verdadero hijo de Dios desecha el pecado y se incomoda ante el pecado, no se acomoda al pecado. Pero no solamente dice que la voluntad de Dios es buena, que debemos descubrir, sino que también es agradable. Agradable. Algo agradable es algo que cae bien, ¿no? Es algo que nos hace bien, es algo que quisiéramos estar, o personas agradables son con las personas que queremos estar, ¿no es cierto? Eso es ser agradable. Bueno, la voluntad de Dios, ¿sí? Su voluntad para mi vida es agradable. ¿Pero por qué? Si sufrimos, ¿por qué? Si pasamos 2 años encerrados, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, Dios permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a pensar como Él piensa y entender que lo que ocurre no solamente es bueno, sino también agradable. Porque hay propósitos para trabajar en la vida de todo hijo de Dios. Debemos entender que lo agradable, ¿sí? Quiero pensar solamente en los cristianos del primer siglo, ¿no? Quiero pensar en los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando estudiamos 12 hombres comunes y corrientes? Dios dio una orden a través de Jesucristo y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Al principio le dijo: ustedes se van a quedar aquí en Jerusalén. Pero le encontraron el modito de quedarse ahí muy cómodos. Y de repente hay que activar, hay que moverse. ¿Qué llegó para que la iglesia empezara a expandirse? La persecución. ¿Es agradable la persecución? No, no es agradable. Pero para los planes de Dios era necesaria. Porque en medio de esas crisis y situaciones complejas, que la palabra de Dios es clara y dice: en el mundo tendréis aflicciones. Nadie te pinta la vida color Barbie, quiero decir color rosa, ¿verdad? No es así. Nadie te pinta la vida color rosa, sino que son situaciones complejas en nuestras vidas. Lo que debemos tener claro, hombres, que circunstancias en nuestras vidas, con una forma de pensar correcta, sacamos mejor provecho. Hay un dicho popular que dice, ¿no? Crisis son oportunidades. Crisis son oportunidades. Cuando como hijo de Dios pasamos crisis, si tenemos la forma de pensar de nuestro Dios,
vamos a poder entender cuál es la oportunidad que Dios nos está presentando. No esperes otra pandemia para aprovechar lo que ya dejaste atrás. Ponte hoy al día con Dios y dile a Dios, ¿para qué pasó esto en mi vida? ¿Cuál es la razón por la cual no tengo trabajo? ¿Cuál es la razón por la cual sufro en mi relación personal? ¿Cuál es la razón por la que me quedé sin amigos? Cuestionamientos que nos podemos hacer claramente para entender cuál es el propósito de vida y encontrar que la voluntad de Dios es agradable. Y por último, dice que también la voluntad de Dios es perfecta. Perfecta. Y que la voluntad de Dios sea perfecta significa que no le hace falta nada. Que es completa. Que es completa. Pero solamente cuando nuestra mente es renovada. Cuando no permitimos, varones, que la mundanalidad sea influencia en nuestra forma de pensar, podemos así entender y descubrir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. No es nada nuevo que se escriba, es vivir lo que ya se escribió en una forma correcta. Por eso, varones, la palabra de Dios, allí en Salmos capítulo 32, versículo 8, nos exhorta y nos dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Un buen deseo para nuestras vidas, una buena práctica para nuestras vidas, no es solamente descubrir cuál es la voluntad de Dios, sino que vivir cada día en nosotros la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero la única forma de hacer de nuestras vidas un sacrificio vivo es presentarnos, dijimos, diariamente a nuestro Dios de una manera santa, agradable, en verdadera adoración. Cuando hablamos en cuanto a nuestra forma de pensar, concluimos que solamente una mente renovada y conformada a las Escrituras, solamente así podemos nosotros comprobar lo que es verdaderamente bueno, lo que es verdaderamente agradable y lo que es verdaderamente perfecto según Dios, y entender que es su voluntad para nuestras vidas, y es a quien tú y yo como hombre nos debemos por completo. ¿No es así? ¿No es así? Entonces decimos amén. Vamos a orar para terminar en esta hora. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por empujarnos con ella, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar, para así cambiar nuestra forma de vivir. Señor, permítenos renovar nuestro pensamiento, permítenos cambiar nuestra forma de pensar para que podamos comprobar y vivir en tu voluntad. Una voluntad que es buena, una voluntad que es agradable y una voluntad que es perfecta. Perdónanos por no hacer, Señor, lo correcto delante de ti y danos cada día, Señor, esa fuerza para buscar mejorar y agradarte a ti. Lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.